Durante este tiempo de Pascua, la liturgia dominical nos regala textos del Evangelio donde Jesús se aparece a sus discípulos resucitados y también al pueblo, a los creyentes. Entonces, acá aparecen unos textos muy hermosos en el fondo, donde podemos ver que en todos en los 4 evangelios está estos relatos. Hay distintos relatos de estos encuentros de Jesús con sus discípulos o con distintas personas, donde Él aparece resucitado. Ahora, es interesante, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que se proclama en el segundo domingo de Pascua, Juan 20, luego de relatar la aparición de Jesús a los discípulos cuando estaban encerrados por medio de los judíos y que los discípulos en el fondo reciben el Espíritu Santo y no está Tomás, ¿no? Y después aparece Tomás diciendo de que él no va a creer si no toca, ¿no es cierto?, las llagas de Jesús. Y luego de relatar la incredulidad de Tomás, el evangelista como narrador aparece en el escrito, en el versículo 30 de capítulo 20, y dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Es interesante porque el Evangelio de Juan está ordenado en razón de las señales, de los signos que en el fondo Jesús va haciendo para ir mostrando en el fondo que Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Para que en el fondo crean en Dios, y que Él es el enviado, Él es el Mesías. Entonces hay varios episodios de milagros, de señales, donde, por ejemplo, el primero es la boda de Caná, donde en el fondo Jesús poco a poco se va manifestando. Entonces el evangelista, la geógrafo, como decíamos, en el fondo pone este comentario que es de él, ¿ah? Muy interesante. Dice que en el fondo podemos decir otras señales, otras apariciones tuvo Jesús, pero que no todas, dice, están escritas en este libro. O sea, en el fondo ahí se ve que se seleccionan algunos, los más importantes, los que más impactaron, ¿ah? ¿Y cuál es el propósito en el fondo de la escritura? Cuando uno toma el libro, la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito? ¿Aprenderse de memoria todas las cosas? ¿Aprenderse versículos de memoria? ¿Cuál es el propósito? Y el evangelista nos dice que estas cosas, dice, están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, en el fondo, toda la historia de la salvación, ¿no es cierto? Nosotros los cristianos leemos el Antiguo Testamento desde Jesucristo. Por eso es tan importante afianzarse con la lectura de los 4 evangelistas. En el fondo, todo eso está para que nosotros creamos. Y si nosotros seguimos adelante del Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar por ejemplo, con el libro de los Hechos de los Apóstoles, que para muchos es como la segunda parte del Evangelio de Lucas, donde en el fondo los discípulos van a proclamar esta palabra, van a anunciar esta palabra para que la gente crea, sus contemporáneos crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y luego San Pablo en las cartas, las llamadas cartas católicas, el mismo Apocalipsis que se le atribuye también a la escuela joánica, también encontramos lo mismo. Es decir, es toda la propagación del Evangelio, es todas las experiencias y los testimonios de los discípulos que van a la misión, que van a distintos lugares, en el fondo a proclamar esta palabra, esta palabra de vida, y que en el fondo el ser humano lo que hace es que acoge o no acoge. Ojalá nosotros hoy día también podamos acoger esta palabra y creer que Jesús es el Cristo, el Hijo